Mirko, mucha gente te asocia con este gran personaje llamado Isra Bravo. ¿Tú crees que el hecho de haberlo conocido te ha puesto las cosas mucho más fáciles que cualquier otra persona que está por ahí fuera? Si yo te dijera que fue fácil, sería una falta de respeto hacia Isra. Tú el año pasado facturaste 150.000 euros. Quiero saber con cuántos suscriptores que hiciste eso. Vamos a hablar sin pelo sobre la lengua. No importa la cantidad de suscriptores que tienes en la lista, lo que importa son los contactos que tienes. ¿De dónde vienes tú y por qué te decidiste a ser copywriter? Antes eras músico. Yo empecé pasando la gorra, nunca usamos el SEO. Yo tengo todas las páginas ocultas. Tenemos un plugin para que Google no encuentre las páginas. El embudo no es, tú tienes que hacerte una lista de suscriptores, escribirle un mail todos los días y vender tu servicio. No importa la genialidad, lo único que importa es si sabes conectar con el otro. ¿Qué opinas tú de las empresas que constantemente intentan convencer? A la larga te diría que van a fracasar. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cuando estés escuchando este podcast, bienvenidos a un nuevo episodio de Newsletters de Élite. Como ya sabes, a este encuentro estoy trayendo a los referentes del mercado hispano que están construyendo o que tienen las newsletters más jugosas y rentables. Hoy me acompaña un copywriter que por ahí dicen que es de los más caros que hay. Ya nos irá contando más. Y tengo el placer de haber traído a Mirko Messia. ¿Lo estoy diciendo bien? Ahí bien. Muchas gracias por la invitación. Me encanta lo que estás haciendo, de verdad. Me parece una propuesta muy valiente. Hay que ver si no te has equivocado de persona, pero eso lo vamos a descubrir en la conversación. No. Seguro que no. Cuando envío los correos digo, ya sé a quién estoy yendo, o sea que esto va a ser una entrevista muy buena. Ok, bueno. Quiero empezar con abriendo boca para la gente. Porque tú el año pasado facturaste aproximadamente, me comentabas, unos 150.000 euros el año pasado. Entonces quiero saber con cuántos suscriptores fue que hiciste eso. Vamos a hablar sin pelo sobre la lengua. Bueno, Sin pelo. la cantidad de suscriptores es un dato irrelevante. Entiendo que para ti debe ser relevante porque me lo has preguntado, pero es importante que tú sepas que para mí, para cómo lo tenemos montada la empresa, la cantidad de suscriptores es irrelevante. O sea, no solo no nos preocupa, nunca nos preocupó. Estoy siendo Sí. muy sincero. ¿Por qué? Porque la pregunta ¿cuántos suscriptores tienes? Apunta a la cantidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Claro. Y la cantidad nunca nunca apareció en la brújula de nuestra actividad, nunca. ¿Y qué aparece? Entonces, ¿Pero puedes contestar a la pregunta o no te...? es que es irrelevante. Entonces, alguien nos está escuchando, no quiero que diga, con esta cantidad sucede eso, porque no depende de la cantidad. Sí te puedo decir que, por ejemplo, el negocio empezó a funcionar bien con unos 500 suscriptores. Muy bien. Ya ha pasado unos años, pero con 500 ya, de hecho, montamos la empresa. Muy bien. En ese entonces. ¿Y qué es lo que mide entonces? ¿La calidad? Absolutamente. Muy bien. Absolutamente. Desde el día uno. Además, fue parte de nuestro manifiesto interno. Totalmente. No, estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Cuántos suscriptores entonces de calidad? ¿Con cuántos de calidad se puede llegar a hacer un negocio de eso? ¿Con cuánto de calidad? Te digo, con 500 armamos la actividad. Qué bueno. Mira, esto es importante. Capaz que a alguien que nos está escuchando le puede servir. Te voy a hacer un ejemplo para que entienda a dónde va esto. Hay un momento preciso, que más o menos hace un par de años, en donde nosotros empezamos a trabajar con grandes empresas. O sea, hacer copy y publicidad para empresas de 50, 70, incluso varios centenares de empleados. O sea, con estructuras muy desarrolladas, muy grandes. Y ese momento coincide con que Isra Bravo me invita a su membresía, me la saco, para presentar un caso que yo había tenido de éxito, que un cliente había pasado del 20% al 100% de conversión. Yo me acuerdo que cuando sucedió esto, yo dije, wow, esto debe ser un caso de éxito, ¿no? Tú consideras que nosotros llevamos 4 años, esto pasó hace 2. ¿Esto es lo del colegio de Granada? Tal cual. Entonces yo le mando un audio a Isra y le digo, mira, pasó esto.
Y le cuento un poco el caso. Isra se entusiasma. Me dice, no, esto tenemos que contarlo, estos números son increíbles. Digo, ok, igual, si quieres, vamos, ¿dónde lo contamos? Y me invita a la membresía. Hicimos uno de los Sí. episodios de la clase contando este... Sí, yo me acuerdo, yo escuchándolo, yo estaba Ah, tú caminando, estabas. yo estaba en la membresía, lo estaba Mira, escuchando y digo, qué cabrón el italiano este. Estaba- pero espera, mira dónde va esto. Termina la clase, llamámoslo así, la clase, el vivo, a los 5 minutos, perdón, nos escribimos, me escribís y me dice, wow, estamos recibiendo un montón de mensajes, la gente, la verdad que muy contenta. A los 15 minutos me manda otro mensaje y me dice, mira, hay una persona, me pidió tu contacto porque quiere proponerte algo, es un gran empresario español del cual no viene el caso decir el nombre, y me dice, es una buena ocasión, si quieres se lo doy. Isra siempre Generosidad. con su generosidad, vamos, por eso es el número uno. Y le digo, sí, wow, muchas gracias, yo contentísimo, ¿no? Del vivo, por supuesto. El tipo me llama a la media hora y me dice, mira, esta es la situación, me gustaría que nos Sí, que nos juntáramos. juntáramos, Ujú. muy bien. Y nada, ahí empezamos, hicimos un proyecto, después empezaron a pasar otro, empezó a pasarme algunos tipos de clientes de este tipo de empresa. ¿A dónde voy con esto? No importa la cantidad de suscriptores que tienes en la lista, lo que importa son los contactos que tienes. Y más de uno se estará preguntando, bien, ¿cómo hago los contactos? ¿No es cierto? Te lo has preguntado, ¿no? Es una pregunta muy buena. ¿Cómo hago los contactos? Pero no es esa la pregunta. La pregunta que hay que hacerse, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo? ¿Con quién? Tengo que formarme para tener casos de éxito que van del 20 al 100% de conversión. Porque si tú tienes eso, te van a llegar los contactos. Claro. Si Sí, tú sí. trabajas pensando en los contactos, no te van a llegar. Es puro resultado. Hay que demostrar primero. Es lo que digo a mucha gente. La gente normal, vamos a decirlo, de la calle, o los que al final contratan, y creo que es una cosa muy normal en la mente nuestra. Digo, la gente, nosotros como empresarios, emprendedores, necesitamos creer primero para ver después. Mientras que la gente que contrata cosas necesita ver para creer. Claro. Todo lo contrario. Entonces, cuando alguien Claro. entiende ese juego de que primero tú te tienes que esforzar, dar resultados, atraes directamente a la gente Bueno, adecuada. a eso yo le llamo calidad. Eso es calidad. Entonces yo no me preocupo de cuántos suscriptores tengo, yo me preocupo de que mis emails y mi comunicación, mis copy para mí y mis clientes sean el máximo de la calidad al Mm, cual puedo llegar. muy bueno. Y constantemente formándome. Esa es mi preocupación. Muy bien. Que sean 500, 1000 o 1 millón, no importa. Muy bien. Pero de verdad no me Claro, claro. importa. O sea, No, no, muy bueno. Mira, pues de hecho, este tema lo vamos a abrir después otro poquito más, cuando te pregunte sobre cómo haces para crecer la lista. Entonces ahí sí. voy a querer saber cuál es tu respuesta a esto, ¿no? Pero antes de eso, quiero preguntarte, ¿de dónde vienes tú y por qué te decidiste a ser copywriter? Porque si no me equivoco, antes eras músico, ¿no? O algo por Sí, ahí tengo entendido. yo empecé pasando la gorra en las terrazas de Granada con mi guitarra y un traje. Después pasaron cosas, se hizo un poquito más, se desarrolló en bandas, después empecé a trabajar en las artes escénicas, pero bueno, el contexto era muy callejero, con todas las reglas que hay en el Mm, mundo de la calle. Y después muchos viajes, yo trabajé, viví en muchos países y ahora tengo una empresa de publicidad con sede en Madrid ujú. y nada, por ahí. Es muy largo, pero digamos que si tú lo piensas, la música, las artes escénicas, donde trabajé muchos años, e incluso la publicidad, más o menos trabajan con la misma materia, ¿no? Mm, Las conductas humanas, las emociones, ¿no? Esto es el material. sí, Así que cambié quizá de contexto, pero quizá no tanto de rubro, muy bien. ¿no? Mm. Por ahí. Mirko, mucha gente te conoce o te asocia con este gran personaje llamado Isra Bravo. Entonces, yo te quiero preguntar aquí, sin pelos también en la lengua, si tú crees que el hecho de haberlo conocido y de todo lo que hace por ti te ha puesto las cosas mucho más fáciles que cualquier otra persona que está por ahí fuera. Entiendo
por dónde va la pregunta, pero no fácil. Si yo te dijera que fue fácil, sería una falta de respeto hacia Isra. Porque es una persona que mide, selecciona muy bien sus colaboradores, ¿no? Entonces no se trata de fácil o difícil. Somos miles los que nos formamos con Isra. Y miles los que le escribimos un mail y bueno, hay que ver cómo los escribimos los mails. Hay que ver cómo nos ponemos en contacto. ¿Sí? Ahí está un poco el ADN Claro. para mí de la publicidad básica. Si tú escribes tu movida, es una cosa. Si tú escribes algo que le interesa al otro, a la movida del otro, es otra historia. Entonces yo igual creo que eso, hasta Isra lo contó varias veces. Yo empecé a escribirle así en frío, mandándole material que consideraba que a él le podían servir para su formación, su membresía, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Me suena que 7 meses. bastante tiempo, ¿no? Le empecé una vez a la semana, después incluso le mandaba 2 veces a la semana. Ahí empezó una correspondencia muy loca, porque imagínate, Isra es disléxico. Yo hablo, pienso, escribo mal en todos los idiomas que conozco. Imagínate la correspondencia entre nosotros. O sea, un milagro que nos entendamos, pero también parte de la fuerza de la amistad que nació, ¿no? Qué bueno. Entonces, por ahí. Y después Isra un día me dijo, bueno, encontrámonos a ver dónde podemos colaborar. Bueno, ¿Qué podemos hacer? totalmente. Pues sí, pero de verdad muy simple, entre comillas. Ahora, volviendo a tu pregunta, no. Está claro que está subcomunicado que no, porque al final 7 meses, ¿quién se pasa 7 meses? También, ¿verdad? Puede Respondiendo a ser. correos, es que eso es lo que no se ve, ¿verdad? Respondiendo a correos, dándole valor también a él para facilitarle las cosas Claro, además, los contenidos que le pasaba y haciendo las cosas bien después, claro. y que compartimos no eran tomados de las redes sociales, o sea, no era material, no que haya contenido malo en las redes, pero no era material tan accesible. Mm, Eran parte de mi ratonera de informaciones desde donde saco la info. Qué bueno. Mira, de los 150.000 euros que hiciste el año pasado, que este año está seguro que yendo muchísimo mejor todo. ¿Qué parte viene, por ejemplo, de servicios de copy o de infoproductos, formación? O sea, ¿cómo se divide exactamente todas tus fuentes de ingreso en el negocio actualmente? Allora, formaciones recién empezamos. Y empezamos porque es parte de nuestra estrategia inicial que incluía, o sea, que no incluía vender formaciones. ¿Por qué? Porque, vamos, si está un tipo como Istra, que es el top del top del top vendiendo formaciones, no me voy a meter a vender formaciones. Entonces yo dije, no, vamos a hacer lo otro. Vamos a vender servicios de copy, vamos a tratarlo de hacerlo bien y con estas reglas, las que te decía antes, ¿no? Calidad, no cantidad, que suena un poco cursi, pero no lo es tanto en realidad. Con unas reglas bastante excluyentes, no hemos utilizado redes sociales, nada de afiliaciones, nada de eventos, nada de entrevistas. A mí la gente empezó, a medida, por ejemplo, que Isra me nombraba, la gente me preguntaba, ¿te queremos entrevistar? No era parte de nuestra estrategia. Nunca usamos el SEO. Yo tengo todas las páginas ocultas, todas no indexadas. Tenemos un plugin para que Google no encuentre las páginas. Muy bien. O sea, el anti-marketing básicamente sería eso. Entonces, ¿qué pasa? En un momento dado, esto fue hace poco, cuando Isra dijo, me retiro de las formaciones, y lo dijo públicamente, me parece que Mirko tenía intención de meterse con las formaciones. Entonces ahí, Cogiste un huequillo. por supuesto, esto fue hablado antes, claro. lo charlamos. Y claro, dijimos, claro, ahora sí. Pero no solo porque él no da formación, porque tenemos una cantidad de casos y material que vale la pena compartir de verdad. Totalmente. O sea, no es material interesante, es material útil. Claro. Y súper actualizado. Son cosas que están pasando, clientes que estamos teniendo. Totalmente. Entonces, volviendo a tu pregunta, ahora que entró la rama de la formación, pero es muy, muy verde, ahora hicimos un lanzamiento de la primera formación, si quieres. Sí, te voy a preguntar de eso. No hay problema. Te voy a preguntar de eso. Hablamos con toda transparencia, pero básicamente son 4 los servicios que damos. Estrategia y copy. O sea, todo lo que es nuestra investigación, que somos muy lentos en trabajar, entre comillas. O sea, un trabajo con empresas nos puede durar 3, 4 meses, depende, ¿no? No tenemos, no es
no está paquetizado, ¿no? Depende mucho de la investigación que hacemos. Me parece bien. Muy bueno. Es excluyente porque si no has pasado por la auditoría, que es nuestra Ujú. segunda rama, no damos servicios de copy. Muy bien, O sea, es una forma de protegernos y proteger al cliente. claro. Vale. La otra, tenemos un servicio de clínicas uno a Ah, sí, uno. correcto. Esto es, son muy pocas vacantes y ni siquiera todos los meses, donde yo no escribo. Eso es lo más esporádico, ¿verdad? Que tienes, Sí, porque me suena que es como un uno a uno, ¿verdad? Que sí, haces durante un un mes. día, un par de horas, un mes. Un mes son Con 4 un... sesiones de Ah, una vale. hora, donde yo no escribo, Vale, es verdad, revisas, auditas, ¿no? reviso, Y... te corrijo, te guío, yo no sufro, te muestro cómo evitar sufrir, no investigo, pero también te digo cómo tienes que investigar. El trabajo Muy lo haces bien, tú, yo te corrijo y te guío. muy bien, Y lo otro son formaciones que damos a empresas. A muy veces bien. están incluidas en el servicio de Ujú. copywriting y a veces no, son directamente Muy bien. formación. Hay una pregunta que me dejé con Mirko en el tintero y le dije, Mirko, has hecho recientemente tu primer lanzamiento en el cual has facturado unos 30.000 euros aproximadamente. Y le pregunté, ¿qué consejo le darías a la gente que ahora mismo está en el otro lado, que nos está escuchando, para que pudiera traérselo a su mundo, a su newsletter, a su negocio y que pudiera replicarlo? Él me contestó en un audio de 4 minutos caminando por las calles de Madrid, en donde te da 3 consejos. Si quieres escuchar este audio totalmente gratuito, no te voy a pedir el email ni ninguna de esas patujadas, vete a la descripción de este vídeo y accede al link para que lo escuches y te lleves esos consejos. Hasta luego. Vamos a abrir ahora un meloncito que va a ser un buen melón, porque la primera pregunta que te quiero hacer, vamos a hablar sobre las estrategias de captación que utilizas tú para crecer la lista, ¿vale? Ya nos hemos adelantado, parece, porque cualquiera que nos esté escuchando entiende que, hostia, parece que no aplica muchas estrategias. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, antes de decirte cómo haces para traer contactos de calidad a tu lista, en vez de suscriptores, es, ¿tú te enorgulleces de que tu newsletter no esté en redes sociales, no crezca ni a través de SEO, sabes, que no tengas una presencia en todos estos canales y que solo sea algo como Mm. pues, boca a oreja o La muy verdad, orgánico? me da igual, la verdad. Cioè, ni me enorgullece, ni, cioè, nunca lo pensé en estos términos. Es lo que es. Nos representa, entiendo que representa también un montón de gente que Mm, nos lee. Entonces, esto es el premio, por un lado, ¿no? Pero muy no, bien. no lo veo como... Yo no me importa dónde no está. Ujú, A mí me importa dónde está y con ujú. quién conecta. Y después con los demás. Vamos, somos unos cuantos en este planeta. Como para preocuparnos de los que no están, Totalmente. ¿no? Sí, muy bien. ¿Y qué estrategia entonces a fecha de hoy utilizan en la empresa para, o tú, para atraer entonces a nuevos suscriptores que potencialmente se van a convertir en contactos después valiosos para ustedes? Y desde el principio nunca buscamos suscriptores, porque al no vender formación, o sea, al no dirigirnos a una gran, Sin masa o volumen claro, de... ¿no? Gran volumen o el caudal, no importaba tanto. Mm, Con lo cual más importaba buscar clientes. claro. ¿Sí? Yo al principio, hay un dicho en Italia que dice, a cavallo donato non si guardano i denti. Cuando te regalan un caballo no le mira los dientes. Ah, ¿Se dice sí, algo sí. así? A caballo regalado no le mires el diente, Bueno, ¿no? algo Algo así. así. Bueno, Sí. yo, entonces, claro, hay, hay un gran publicista que se llamaba Gary Bersivenga que decía Mm, que el éxito de un copywriter depende del tipo de clientes que elige, ¿no? O sea, totalmente. de buscar caballos ganadores. Yo al principio Totalmente. buscaba caballos con que tuvieran 4 patas y una cola era suficiente. O sea, ni ganador. Al principio fue así. ¿Fue un error? Sí. Hoy no lo haría así, pero bueno, al principio era así. Lo que te quiero decir es que buscábamos clientes. Ujú, Hoy buscamos clientes inteligentes, que es otra historia. muy bien. Que es un cliente que puede defender un cierto tipo de publicidad que hacemos. Vale. No estoy hablando de malo o bueno, ¿eh? Sí, No sí, tiene nada que no, ver. que se atreve, que no está tan Claro, encorsetado, ¿no? En el marketing a lo mejor más tradicional, sí. ¿no? Un De, cliente que se arriesga. más disruptor a lo mejor, ¿no? Que en la Sí, que se comunicación. arriesga a poner en discusiones ciertas convenciones, estos sistemas de creencias dados, etcétera, etcétera. A Mm. eso le digo inteligente, ¿no? Muy bien. Entonces, al buscar clientes, nunca dijimos, oh, ¿cómo hacemos para aumentar la lista? O sea, para aumentar la lista
entre nosotros somos dos socios, nunca hablamos de cómo aumentamos la lista. Nunca. Muy bien. ¿Cuál es el próximo cliente inteligente con el cual queremos contactar? Claro. Pero ahí, por ejemplo, lo que la audiencia quiere saber, y a mí también me gustaría saber, es que ahora mismo tu embudo, por decirlo de alguna forma, la gente te contrata a través de la newsletter, Sí, única y exclusivamente. solo, sí. Entonces, para que la audiencia esté, por si no está en la newsletter de Mirko, que se lo recomiendo y la vamos a dejar después por ahí para que vayan para allá, es cuando la gente te pone tu email, te llega un email de bienvenida, en el que incluso desde el email de bienvenida ya puedes contratar el primer servicio, que sería la auditoría. Sí. Entonces, vale. Yo lo que quiero saber, y la gente, me imagino que nos está escuchando, quiere saber es, vale, los pasos previos. Cuando alguien te llega de repente a tu mundo, a rotondaweb.com, ¿no? Es la web. Claro, ¿cómo hacen para que lleguen esos clientes inteligentes? Ah, tú dices, ¿cómo se enteran de Claro, ¿cómo se enteran? rotondaweb.com? ¿Cómo llevas un tráfico inteligente, en Ok, este caso, sí. a tu universo para que te contraten las auditorías, para Sí, que te sí, compren las no sé el formaciones? número exacto, pero el 99% debe, 999 debe haber sido una mención de alguien. Muy bien, Y, por ejemplo, Isra me mencionó muchas veces. Y claro, eso te trae un caudal muy importante muy bien. de Sí. suscriptores, pero no solo Isra, un montón. Tú consideras una cosa que quizá no te dije antes, que una de las reglas, entre comillas, de nuestro manifiesto es que los clientes tenían que ser 100% referidos. Muy bien. Claro, entonces fue extremadamente lento al principio, el primer año y medio, Hombre, claro. pero esto era la manera que nosotros apostamos, arriesgando, de decir, Muy bien. queremos Sí, hacer un determinado tipo de publicidad con un determinado tipo de emprendedor. muy bien. Y sí, bueno, vamos a hacerlo así. Muy bien. De otra manera no lo vamos a hacer. Me voy a dedicar a otra cosa. 4 años, ¿verdad? Ah, es lo que llevan con el... Sí, la empresa hace 1 año y medio. Muy bien. Vamos a hablar ahora de tu famosa landing de captación, que yo diría que se va a tener que estudiar probablemente también en algún... Estos de marketing, ¿no? Para que cojan recortes, ¿no? No sé, Como- porque no tengo buena fama dentro del mundo de hecho, pero Por eso te digo que rompe un poco con todas las, ¿no? Las reglas tradicionales de lo que tiene que ser una landing de captación o de lo que debería de ser según las reglas establecidas. Y se la voy a describir brevemente a la audiencia. Es una landing en la que no hay texto, es simplemente una imagen en donde se ve a nuestro invitado Mirko con la mano haciendo así de lateral. Es decir, bueno, con unas sombras inteligentemente puestas y con la mano como no me hables. Algo así es lo que yo no, interpreto. en realidad estoy diciendo te escucho. Ah, te escucho. Te escucho. Fíjate tú la interpretación de cada uno, ¿eh? Sí, claro. Pero está bien, no me hables, está bien. Qué bueno, qué bueno. Y yo lo que te quería decir entonces es, ¿cuál es la lógica detrás de haber hecho esa landing? Y si tú crees que ese tipo de landing es aplicable al resto de personas que ahora mismo nos están escuchando con negocios. Absolutamente. Es más, tiene una conversión esta landing impresionante porque es muy difícil. Hay muy pocas personas que ven esa landing y no se suscriben. Que Con lo dice, cual, pero aquí hay que hacer un matiz muy importante porque si no tampoco le vamos a vender claro, la con una moto foto. exactamente al que nos está escuchando, pero y lo enlazo también a lo que te estaba diciendo antes. El, ¿cómo has dicho? El embudo El embudo. no es, o sea, el embudo no es, tú tienes que hacerte una lista de suscriptores, escribirle un mail todos los días y vender tu servicio, no es ese. Y aumentar la lista constantemente, no es eso. El embudo es, tú tienes que encontrar el máximo de la calidad en cada uno de los pasajes. Después los pasajes se quitan, se mueven, se transforman, se amplian, lo que sea. Pero siempre buscar el máximo de la calidad. Esto es el razonamiento, la lógica es esa. ¿Ok? Ahora, volviendo a lo que me dices. La lógica detrás de ese landing es muy simple. Tú también te has formado con Isra. No quiero decir todo porque no quiero, pero digamos, casi todos los que se han formado con Isra, ¿cómo tienen la web? Mucho texto. Bien. ¿Y cuál es la clase número 2 de Isra? Diferencia de los demás. Simple, eso es la landing. Sí, lo suscribo totalmente. Mi foto, un poco sugestiva, mi firma, Mirko Mella, copywriter. Claro. Ni siquiera te digo, te suscribes, no te pongo la caja. A ver, si no entiendes, es que no es ahora. Capaz Claro, que claro, dentro de un par de días lo entenderás, no lo sé. No Claro, importa, claro. es que no importa. Pero es lo que
últimamente hay una palabra que me está gustando mucho decir y es subcomunicación. Es lo que dice sin decirlo. Claro, entre líneas, ¿no? Claro, porque todo el mundo, y Isra también lo ha mencionado un montón, que todo el mundo dice los mejores profesionales, los más excelentes, no sé qué, ¿sabes? Que lo dicen, digo, no digas, subcomunícalo. Subcomunica que eres el mejor. ¿Cómo lo haces? Claro, Demuéstramelo. demuéstralo, ¿no? Claro. Entonces, esa landing, pues, muy buena contestación, ¿no? Diferenciándote al final, es el Pero, principio, ¿no? pero es que, ¿cuántas veces lo dijo Isra? Si tú no te puedes diferenciar tú del resto de tu sector, ¿cómo vas a diferenciar a tu cliente de su sector? Es Bueno, imposible. No es una cosa que cuentas, que totalmente, explicas. Lo tienes que totalmente, demostrar. Hay mil formas de demostrarlo. totalmente. Voy a abrir una pregunta que esta me encanta a mí porque me parece que es la esencia y la base de todo para que un buen negocio pueda triunfar, cualquier tipo de negocio. Y esto hablas mucho de que es importantísimo, de lo primordial es la investigación y analizar las conductas humanas. Entonces yo te quiero preguntar a ti, para alguien que nos esté escuchando ahora mismo, que a lo mejor hace poco o está pensando crearse un negocio, un newsletter sobre finanzas, sobre crianza para niños, sobre cualquier ámbito, ¿cómo puede llevar a cabo esta misma tarde o durante esta semana, este mes, la labor de investigación? ¿Cómo se hace una buena investigación para detectar esas conductas humanas? Ok, ahora quítate de la cabeza que lo haces en una semana, en un mes, porque no es, o por lo menos yo no te No garantizo. tienes la fórmula, ¿no? No, es como, sí, o sea, el link, el enlace mental de compra no existe, por un lado. La investigación y aprender a investigar la conducta humana en un mes, en una semana, es imposible. Los griegos tardaron siglos en diseñar lo que fue la tragedia griega y ahí volcaron todo su pensamiento, todas sus reglas éticas, siglos tardaron. Y la tragedia griega es como el máximo de la expresión de la conducta humana. Ahí está todo. O sea, todo. Todo lo que vino después, Shakespeare, Calderón de la Barca, todo, incluso los publicistas, todo está en la tragedia griega. Entonces sería ridículo decirte, tiene que hacer esto. Paso 1, 2, 3, 4 y después me agradeces. No, pero sí, claro, hay unos primeros pasos. No sé, hay una bella imagen que dice que la persona vemos la montaña. ¿Sabe por qué vemos la montaña? Porque es muy alta, ¿Vale? pero no estamos en la montaña. No es Ujú, que vemos la montaña porque estamos ahí, la vemos porque ella es muy alta. ujú. Entonces hay que caminar pasito a pasito para acercarnos a la cima. ¿Vale? Pero no es por nosotros, es porque ella es alta. Bueno. Y puedes, para los que nos estén escuchando, aterrizarlo con un ejemplo, por Sí, sí, sí. ejemplo, de algún cliente, porque esto se ha quedado muy filosófico, tal vez, muy metafórico en el aire. Entonces, Mm. yo creo que la gente le va a gustar decir, vale, pues ponme un ejemplo de, bueno, de algún cliente con el que hayas Sí, trabajado. no, vamos, hay cosas, por eso te decía Claro, lo de los pasos. Hay unos pasos que se pueden dar. Mira, en la segunda película de Torrente Ujú, está él que con el muchacho que es un desastre y le dice, mira, vamos a investigar. Investigar igual a callarse la boca y abrir los oídos. Torrente, que era un desastre en su oficio, ¿no? Y dice la regla básica de toda investigación. Cállate la boca, cierra la boca y abrir los oídos. Ahora, ¿cuál es el totalmente. problema? Y aquí viene el primer paso. Que cuando escuchamos, es muy difícil escuchar lo que está diciendo el otro. Extremadamente difícil. Porque estamos pensando en lo que vamos a decir cuando el otro termina. Estamos pensando en lo que no está diciendo y debería decir, porque nosotros sabemos cuál es la respuesta, bla, bla, bla. Estamos pensando en un montón de cosas. O simplemente estamos esperando, haciendo tiempo, para que nosotros nos toque hablar. Ahí complicadísimo. Porque la mayoría de los copy, incluso a veces te hablo de, a nosotros nos pasó, de titulares, ¿eh? O Ujú, sea, titulares, no los hemos escrito nosotros. ya, total. Y esto yo no lo digo con, o sea, no es algo que escondo. Lo digo abiertamente muchas veces, se lo dije al cliente, es que esta frase la has dicho tú, o la ha dicho el presidente, lo ha dicho el director financiero, lo que sea. Eso es básico, o sea, cerrar el pico, o sea, hace buenas preguntas, después cierra la boca y escucha. Escucha y observa. Ahí empiezas a tirar de los hilos. Dijo esto, pero sabiendo que, vamos,
la conducta humana es un misterio. Es muy difícil sondar el porqué de las cosas, el por qué hace esto o no hace lo otro. ¿Cuál es el motivador, no? Descubrir el motivador es de las cosas más complicadas, ¿no? Bueno, Que tienes investigar es un... eso. Sí, No es a ver cuántos suscriptores tiene o cuánto follower tiene y la competencia. No, eso no es investigar. Esto es obvio, juntar características. obvio. Investigar es entender, acercarnos, porque saberlo es muy difícil. Acercarnos al porqué de la cosa, el por qué se está portando así. ¿Por qué Claro. una mujer de tal año se inscribe a Pilates? ¿Por qué de ta, 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 ta? ¿Por qué un hombre quiere, con 50 años, se hace una selfie y la publica en las redes sociales? ¿Por qué? Totalmente. ¿Entiende? Sí, 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 claro, claro. Pero sin el filtro del prejuicio. Algo le está pasando a este hombre que con 50 años se hace una foto medio desnudo y la publica en una red social. Bueno, ahí hay parte del misterio. Si tú logras entender esto, Totalmente. O sea, que es que la conclusión al final, y es lo que, de hecho, suscribo todo lo que dices, porque es algo que cuando yo partí con mi negocio también, estuve como 7 meses enviando correos y escuchaba un concierto de grillos. Era muy bonito el concierto, pero no era bonito para la cuenta del banco, mm, claro. Entonces, el momento en el que de repente pasé a prácticamente, en esos 7 meses había hecho a lo mejor unos 1000 y pico, fíjate tú, 7 meses, 1000 y pico, y de repente en abril del 2025, me acuerdo, fue un mes, pero que hice un por 10 solo ese mes de todo lo que había hecho anteriormente. ¿Y qué fue lo que hice? Pues fue literalmente hablar con la gente que potencialmente me va a comprar y a- escuchar lo tuyo, ¿no? Escuchar. Y darles lo que querían, y darles lo que quieren, ¿sabes? Entonces, creo que esta es una buena conclusión, ¿no? A la sí, pregunta. yo lo llamaría más bien un punto de partida. Mm, Después cada uno claro, decide con qué sectores se mete, otro no. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos en todos los sectores, hay sectores que no. O sea, cada uno tiene sus reglas, su ética, y todo lo que sea. mm, El cliente te puede pedir, yo quiero eso. Bueno, mm, pero hay que ver si coincidimos, ¿no? Por eso hay que claro, investigar antes también. Cuando claro, digo proteger al cliente o protegernos, mm, es para eso. A totalmente. ver a dónde quiere ir. Capaz hay que ir a un lugar donde nosotros no queremos ser colaboradores de eso. Mira, quiero dar ¿Sí? un ejemplo que tú lo sabes y creo que tú fuiste el que lo compartiste en algún momento en tu ciudad, de hecho, natal, ¿no? De origen Turín. ¿Se dice Turín? Turín. ¿Vale? Turín. Creo que es una ciudad en donde la opulencia está mal vista. Ah, sí, lo de la La bolsa de historia, los... ¿no? La Sí. bolsa. Creo que fuiste tú el que lo compartiste, ¿no? Posiblemente. Haciendo mención a esto de lo importante que es Mm. entender la conducta humana, ¿no? ¿Quieres contar la historia para ejemplificar a la Sí, gente muy... el poder de la conducta humana, entenderlo para vender? Básicamente Turín es una ciudad muy aristocrática porque fue la primera capital de Italia donde vivían los reyes cuando Italia era una monarquía antes de la Segunda Guerra Mundial, después se transformó en república. Entonces es una ciudad así, con este tono aristocrático. Y resulta que las grandes firmas, no sé, Hermès, Prada, toda esta gente, Filipatec, los pocos, claro, vamos. notaron que la misma sucursal, por ejemplo, en Milán, tenía facturaciones muchísimo más importantes. Se dieron cuenta que el perfil del torinese, el que vive en Turín, es muy distinto al del milanés que vive en Milán. Y hasta que descubrieron que el que vive en Turín no le gusta salir de la tienda con la bolsa que dice Prada o no, cosas de ese tipo. Buenísimo. Entonces, ¿qué hicieron? Probaron, porque después de investigar hay que probar, a vender el mismo producto, mismo precios, pero el packaging era anónimo. O sea, Bolsas negras por eran, ejemplo, ¿no? una bolsa negra. Adentro capaz que había un Patek Philippe de 200.000 euros, pero Sí, la pero bolsa era negra. Aumentaron las ventas. Pero algo imposible de hacer en otra ciudad. ¿Por qué? Porque es algo hecho a medida para el oriundo. Esto denota que atrás hubo alguien que investigó, que observó, que escuchó muy atentamente. Se metió en la calle, vio. Esto es investigar. totalmente.
No tiene nada que ver con cuántos seguidores tienes o No, ni escuchas. mucho menos lo que... A ver, que te puede dar algún indicio de lo que haga la competencia. Pero si hay algo que igual podemos estar de acuerdo, es que en general los negocios investigan muy mal. O no Mm. investigan directamente, ¿no? Claro, porque a veces uno lo hace de manera muy superficial o se queda, como te decía antes, Una claro, superficie... vamos, es como una lasaña, Mm, ¿no? Está la capa superficial y después están todas las otras capas. Yo no digo que sí, no es importante saber cómo te van las redes, cuál es la competencia. No, no digo que no es importante, pero es irrelevante con respecto a lo otro. claro, El porqué claro, claro. de la conducta, del por qué interesa esto. O mejor dicho, por qué no interesa este producto, ese servicio en un determinado contexto. Mm. Me estoy acordando de otra historia. Es que estas historias a mí me parecen espectaculares. O sea, se me pone la piel de gallina cuando escucho, creo que era una marca de coche también, no me acuerdo qué marca era, pero que tenía un coche súper caro, de 200.000 euros o algo así era, pero que siempre vendía el que se Ah, llevaba no, todas las ventas, ¿no? eh, Era un coche, me el suena. Nash, el coche Nash, Ah, puede ser. que quebró, ya no está. Tenían Claro. dos grandes tipos de modelo. El modelo coupé, Mm, deportivo, y el modelo berlina, más familiar, más de ejecutivo, ¿no? Y se vendía casi nada, se vendía el coupé y se vendía muchísimo lo otro. Hay un cambio de gestión, el nuevo, en este caso era presidente, pero ahora sería el CEO, viene con el entusiasmo de turno. Ah, después tengo otra anécdota, si quieres, sobre ese tema, paralelo, pero más actual. Y dice, bueno, pues si el coupé no se vende, quitámoslos del catálogo. Y se desplomaron la venta de la berlina. ¿Por qué? Porque en este caso el hombre era el tipo de perfil. El hombre que compraba el modelo berlina lo compraba soñando el coupé. Al quitar el sueño, es el valor de la berlina se perdió completamente. ¿Qué hubiera costado hacer una investigación, hacer una encuesta bien hecha, dialogar con los compradores, la concesionaria, las sucursales? No claro, hubiera costado nada. te das ¿Cuánto le cuenta costó el que error? en ellos está la respuesta. Que ellos te hubiesen dicho, no, es que yo lo compro, pero porque ya querré comprar el otro. Tú Mira, dices, hostia, igual no lo tengo que quitar, ¿eh? te hago otro ejemplo para que entiendas. Venga, Uno venga. de Oliviero Toscani, una de mis grandes, vamos, mi fuente de inspiración, Mm, ¿no? mm, Y no es de Benetton el ejemplo. Él trabajaba para una aseguradora, de ujú. estas muy grandes que hacen publicidad en la tele, o sea, algo muy grande Muy comercial. grande. Vale. Desde hace unos años y a las campañas para la aseguradora. Ahí también, cambio de gestión, aparece otro CEO con pecho para afuera, todo el entusiasmo y la irreverencia de él, soy el nuevo CEO, vamos a hacer cosas nuevas, que no digo que esté mal, pero fíjate dónde se movió. Y le dice a Toscani, basta, vamos a hacer, en italiano se llama un bando, sería una especie de concurso para ver quién es el publicitario. No vamos a hacerlo más transparente, más democrático. Y Toscani dice, perfecto, me parece una muy buena idea. Lanzan el concurso, Toscani se inscribe al concurso con otro nombre y lo gana, obvio. Se presenta a la reunión el CEO, lo mira y dice, Toscani, ¿qué hace usted aquí? Y él dice, hey, gané el concurso con otro nombre. Ahora, ¿por qué ganó el concurso? Para ti, Tomás, ¿por qué ganó el concurso? A ver, ¿qué te imaginas? Pues, hombre, diría que entendió su investigación, entendió las conductas. Él trabajaba desde años, entonces conocía al cliente, ya le había hecho la investigación, ya sabía cómo iba eso. O sea, estaba ganado ese Google porque, claro, él conocía ya todo el perfil y todo, e hizo la campaña que tenía que hacer para ese tipo de perfil. Y la ganó, obvio que la ganó, Claro. porque conocía el perfil. Sí, sí, es Y él, que, él cuenta esta anécdota riéndose, como diciendo, madre mía, o qué sea, desastre. que No, son, vamos, de lo que no hay. ¿entiendes? No importa la Sí, genialidad, no no, no, importa. no. Lo único que importa es si sabes conectar con el otro. Claro, Por claro. eso hablo tanto de la conducta humana, porque tienes que conocerla. Sí, sí, Y total. no hay manera mejor para conocer la conducta humana que conocerte en tus conductas. Mm, Esto es otro paso para sí, investigar, para que no quede tan metafórico como sí, sí, decías. sí, sí. Métete, métete con los grandes autores, con lo griego. No es tontería, ¿eh? De verdad. Yo voy toda la semana al Prado a estudiar los publicistas de la antigüedad. Y ahí hay data.
sobre Mm. conductas humanas. Métete con esto, métete con la historia de la pintura. Con Shakespeare, bueno, Shakespeare ya es otro nivel. Todo eso es más porque eran publicistas. Mm. Miguel Ángel era un publicista. Leonardo era un publicista Mm. bastante disruptivo, pero lo era. Sí, qué bueno. Esto es una muy Sí, buena manera de investigar, porque aprendes cómo lo hicieron. totalmente. Sí, sí. Otra pregunta que esta es buena también, ¿eh? Yo diría que sí, muy buena para la gente. Y es, ¿qué opinas tú de los negocios, de las empresas que constantemente intentan convencer, parece ser, ¿no? Para que, o divulgar más que vender, para, con la expectativa de que, oye, si yo te estoy intentando convencer de que el copy, por ejemplo, es bueno para tu negocio, te estoy convenciendo de que, ¿no? De cualquier cosa, que hay muchas marcas personales que se dedican a esto. ¿Tú qué opinión tienes de ese tipo de perfiles, ¿no? Que van por ahí convenciendo? Y no me parece una estrategia muy conveniente. A la larga te diría que van a fracasar, porque va a ser muy difícil de sostener. Mm. Me parece que es parte, o sea, entregar valor, contenido, claro que es parte, ¿no? De una comunicación, y más el día de hoy, donde hay tanta, no sé, estamos así, donde la diferencia entre comunicación e información está tan marcada, ¿no? O sea, todo el mundo, casi todos, vamos, todos estamos en la parte de la torta de la información. Mm. Pocos están en la comunicación, Claro. ¿no? Porque la comunicación Mm. es una acción, comunicación. Y una acción es movimiento transformador. Una acción no es muevo la taza. La acción es muevo la taza y le sucede algo al otro con este movimiento. Un copy es una acción. Si el copy es bueno. ¿Sí? Una estrategia, un embudo es una acción. Bueno, en fin, esto. Mm. No me parece No, sostenible, pero entiendo que, bueno, pero a ver, hay un montón de empresas que sí que la tienen, economía la tienen montada desde sí, otro yo, lado y claro, está todo bien. claro. Y eso no es, o sea, la economía no se basa, no depende de eso. Y me parece extraordinario quien pueda hacerlo Mm. y que entregue valor según sus valores. Me parece estupendo. Ahora, si hablamos de negocios, complicado. Claro, esta pregunta es que va dirigida a esas marcas personales que tú las ves por ahí y que yo mismo he cometido ese error, por supuesto, de en vez de hablarle al cliente con el dolor, por ejemplo, o hablarle a ese cliente que potencialmente ya te va a contratar o que Mm. tiene esa necesidad, le hablas a alguien que no quiere. Porque esto lo he visto mucho con clientes con los que trabajo y yo mismo he sido, digamos, cometedor, ¿no? De este error de ir a buscar a gente que en principio no quiere una newsletter, intentar convencerlo. Digo, a ti te Pero ves eso en es la el empresa. sistema, claro, pero ese es el sistema de muchísimas agencias de marketing que trabajan con la plantilla pardillas, pero no plantilla de mail, plantilla pardilla de como como sistema de creencia. ¿Por qué? Porque precisan cantidad de clientes que sería imposible gestionar con la calidad de la que te hablaba antes. No Mm. porque sean malos, porque precisan tanto que necesitan un sistema donde el cliente lo toman y lo meten en el sistema. Tú tienes que hacer esto, bueno, tienes que hacer la red, tienes que hacer eso. Mm. Y el trabajo, por ejemplo, el trabajo que nosotros hacemos, y no somos los únicos, es exactamente al revés. Mm. Te hago un ejemplo. Las formaciones que nosotros damos para las empresas no están paquetizadas. La empresa pregunta, sí, pero ¿cómo es la formación? ¿Tiene módulo, los temas? Es que no lo tengo. Yo hago un mes de investigación dentro de tu empresa y después diseño la formación para ti y tu Mm. empresa. Hostia, mira, qué bien. ¿Entiendes? Claro, perfecto. Entonces dice, pero no hay módulo. Pero en la primera Mándame los clase, módulos, digo, módulo uno investigo y ya después te digo, ¿no? en la primera clase, es que no sé en la primera clase lo que vamos a hacer. Claro, Si es que coincidimos, depende, claro. si coincidimos en todo, vamos a empezar la investigación y de allí va a salir. Ah, qué bueno. Ahora, una camisa de Zara está bien. No pasa, o sea, está bien digo Zara por decir cualquier otra marca, nada en contra de Zara, ¿no? O una camisa de cualquier marca, digamos. ¿Está bien? Ahora, una camisa hecha a medida,
con la tela que has elegido, con la medida, es otra historia. Mm. Esto lo sabes solo si te han medido y te han hecho una camisa a medida y dices, epa, esto no es una camisa. Claro. Muy bien. Cada cosa para su situación y Efectivamente. contexto. Exacto. Vamos a abrir ahora un meloncito también de correos electrónicos, ya más en la operativa, ¿no? En el día a día, que tú eres de email diario, ¿no? Sí. Y yo te quiero preguntar sobre, que esta es una pregunta que es que me gusta hacerle a todo el mundo porque siempre se saca algún aprendizaje y es, ¿cuál es el tipo de correo o estructura o ángulos mm, a los que sueles recurrir cuando quieres hacer ventas, tanto para ti como clientes? ¿O qué elementos, ¿no? Para hacer ese correo utilizas para hacer correos realmente vendedores? Vamos a contestar de dos maneras. Una, para los que, por ejemplo, recién empiezan, entonces no tienen todavía la autoridad como para que entren en su web y no haya nada, y solo una foto y una caja y se suscriban, porque yo tampoco lo tenía al principio, en mi web nunca fue, no siempre fue así. Claro. Entonces, vamos a contestar primero a ello y después vamos a contestar a otro que quizás ya lo tiene montado y capaz, quizás, no estoy seguro, le puede sacar provecho a algo que, no sé, de mi manera, no lo sé. A lo que recién empiezan, hay una estructura que es muy, 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 muy simple, pero también, o sea, es tan simple como sólida como el mail te lo abren si el titular pica. O sea, no importa lo que hay dentro del mail, te lo abren si el titular pica. Ahora, cuando tú vas a tener autoridad, te lo van a abrir aunque si el titular es malo. Yo hice un experimento, no te lo puedo decir, pero hice un experimento con los titulares de los mails, donde fui para un lado, vamos, impensable, y aumenté la abertura de los mails. Esto va a estar en una próxima formación que hacemos, con titulares que diría, vamos, yo no me atrevo a escribir ese titular. Hicimos una serie larga, ¿no? Donde los titulares no hablaban del mail, hablaban de otra cosa. Y después compartiré bien todos los números, la apertura. Te lo digo porque si ya tienes la autoridad dentro de tu comunidad, ya el titular no importa tanto. Pero hasta que tú no la tengas, es el elemento determinante. Muy bien. Entonces, el mail lo tienen que abrir. Premisa, el mail le tiene que llegar, que ahí ya es toda una cuestión, ¿eh? Porque muchas veces se suscribe, ¿dónde está el mail? ¿No llegó? ¿Por qué? Tienen mal la técnica. Después, Exacto. una vez que lo abren, estructuralmente hablando, tiene que haber una abertura que me dé una razón válida para mi lector, no para ti que lo escribes, como para seguir leyéndolo, ni siquiera para comprar, para empezar a leerlo, ni siquiera seguir, para empezar. Entonces, la primera línea es, dame esta motivación. ¿Dónde está esta motivación? En el mundo de tu lector, no en el tuyo. O sea, paradójicamente, no tiene por qué interesarte a ti esta motivación. Pequeña paréntesis, yo muchas veces le digo casi siempre a mi cliente, si la web te gusta a ti, a mí se me enciende una luz roja. Alarma. Aquí hay problemas. Si le gusta al cliente, hay problemas aquí. Porque no es para el cliente la web, es para sus clientes. Sí. Y muchas veces las conductas no coinciden. Entonces, me encanta la web, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces hacemos test para averiguar, bla, bla, bla. Cerrada paréntesis. ¿Me has dado una motivación válida, clara, concreta para leer el mail? Bueno, expláyate. Claro. Mira que aquí hay mucha competencia de historias. Tú estás compitiendo con Shakespeare, estás compitiendo con Istra, estás compitiendo con los más grandes publicitarios, con los bloggers, con los diarios, estás compitiendo con New York Times. Sí. Entonces, como se dice en Argentina, ponte las pilas En y, español también, ponte las y pilas. contame, ¿qué tienes para contarme tú? A ver, ¿qué quieres para aportarme a mí? Mm. Ese es el bloque donde tú tienes que poner dedo, mano y brazo en la llaga. Total. Con tu estilo, sí, ¿por qué no? O sea, por ahora hemos Hablando de hablado, mí con claro. tu estilo. O sea, hemos hablado entonces para los de no autoridad, por hacer un resumen chiquitito, es el asunto del correo tiene que ser muy relevante para los que no Muy, tienen muy, autoridad. muy, muy relevante, Las llamativo. primeras líneas también tienen que ser ya dándoles algo que les haga
¿Seguir leyendo o no? La primera línea tiene que ser una motivación clara, concisa y concreta para que yo siga leyendo. Muy bien. No importa lo que viene. Sí, Me tienes que decir, a ver, ¿qué pasa? Son milésimas de segundos, ¿eh? sí, En la sí, percepción humana. total. En el centro, a ver, ¿qué tienes para contar tú a este mundo? A esta comunidad que tanto quieres fomentar. A ver, ¿qué tienes para contar? Y me lo cuentas. Y a la gente le encanta, ¿verdad? Las historias, el Sí, entretenimiento, pero las ojo, no anécdotas. confundirlo con te cuento mi carencia Sí, biográfica, claro. mi mambo. No, tiene No, que ser siempre relevante. para el otro, Exacto, desde ese, con esa ¿sí? óptica. ¿Con qué estilo? Con el tuyo. Sí, ¿Quieres fracasar? Seguro, o sea, ¿quieres un método infalible para fracasar 100%? Imita a Isra y vas a fracasar. Vamos, funciona 100%, infalible. Isra y cualquier otro. Digo Isra porque es el número uno. mm, ¿Sí? Y después, engánchalo con lo que vendes. Con el servicio, con el producto. Lo enganchas. Es claro, una claro. pequeña asociación. Y si no te sale, tan simple como decir, ¿y sabe por qué te cuento todo esto? Nada, para que mires esta carta de venta. Listo, chao. Ya tienes ahí. No todos los días te va a salir la Sí, sí, sí. asociación, genial, wow, qué giro. No. A Totalmente, veces es eso, y a veces no. Le dice, mira, esto es exactamente lo que pasa. claro. Tienes una actividad y tienes problemas con los Ah, empleados. O, mira, por ejemplo, mi producto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que una armas. vez, yo creo que una vez, yo no me acuerdo porque he enviado muchos emails, pero creo que hablé de un tema muy aleatorio de algo de los baños, de los lavabos. No me acuerdo qué sería ya. Total, que una de mis líneas favoritas de cerrar también muchas veces, pues esa locura, ¿no? Inesperada, era, hablando de lavabos, tengo esto para ti, una clase para no sé qué, no sé cuánto, o sea, que no tienen Claro, absolutamente nada que ver, pero claro. bueno, es un corte, ¿no? Un corte seco, Muy bueno, muy bueno, muy bueno. No pero hay que abusar de eso, no, no, pero muy no, bueno. exacto, no hay que abusar, Es un cambio pero de ritmo dentro de claro, la narrativa de uno, total. sí. Y Y hubo después, ventas, el enlace, te firmas y firmas, y muy importante los postdatas. claro. Es donde ahí todo el mundo... Ay, ¿qué nos puedes decir de esto? A Y ver. sí, los A ver, que nos quedan 9 minutos, a ver qué... todo el mundo lee los postdatas. Muy difícil, sobre todo si hay recurrencia de temáticas en los Ajá. postdatas. Y lo cambian. Yo, por ejemplo, tengo algunos que son fijos. Sí, sí, Y cambio solo algunas palabras. Entonces, claro, el de muchas veces barbaridades ortográficas, ese la primera vez que entré dije, ¿qué carajo es esto? No estoy entendiendo nada. Bueno, y muchas veces me escriben diciendo, qué buena al final de la postdata de hoy, o etcétera, etcétera. Y después hay postdatas fijas. Sí. Otra cosa que, no sé, capaz le puede interesar a alguien que nos está escuchando, es tener un archivo. Ujú. Yo tengo un archivo de titulares, o sea, potenciales titulares, un archivo de aperturas. Con el tiempo se instalaron cierto tipo de aperturas que yo uso a menudo, la misma. Sí. Y archivos de ganchos. Mm, O sea, ganchos en sentido, ¿qué frases pongo en el enlace para que no sea masterclass 2x1? No. O sea, poner una frase sí, atractiva sí, que es prima hermana de los total, titulares. Entonces, tener un archivo. Y un día miras el archivo y tenés centenares de posibilidades. totalmente. Pero esto a mí me ayudó un montón, por ejemplo. Además que es muy divertido. Es más, el Mm. otro día le puse el archivo de titular en una inteligencia artificial y me dijo, le pregunté, ¿cuántos son? Me dijo, 1450 y pico. O sea, ¿cuántos años de mail son? 1400, un Cuatro, por lo montón. menos. En Imagínate. mías diario, cuatro, sí, tres y Entonces pico. empecé a catalogarlo. Ay, hice toda una cosa con eso. Hay una herramienta, a ver si me acuerdo y te la digo después. Y esta es la parte como para los que no tenían autoridad, porque Sí. habíamos hablado ahora, vale, Ah, muy y para bien. los que tienen más autoridad, ¿qué recomendaciones les das para Ahora, si tú emails? tienes ya autoridad, o sea, si la gente, tu comunidad te abre porque eres tú, porque sabe que dentro del mail hay algo para ellos, sabiendo que hay días muy buenos, otro, o Claro, sea, obvio, la verdad, ya no importa nada. Ya está. eres tú ya. Mm, Ya que has conectado. eso es lo que No uno, importa el titular, no importa la mm, abertura, no importa. Sí, obvio lo vas a hacer y siempre con más arte porque tú creces, bueno, espero. Vamos, debería ser eso. que esto es una verdad muy cierta, porque es palpable con el mismo Isra Bravo, por ejemplo, que en el último lanzamiento que ha hecho, que yo lo he visto, no ha vendido como tal.
No ha hecho nada de venta. Lo que ha hecho es ser Isra Bravo, literalmente, porque los copies de los correos han sido, oye, que tengo esto, igual te puede interesar, mi última masterclass no sé qué, no sé cuánto, y la carta de venta, una Sí, cosa súper, estamos hablando de otra liga, ¿eh? claro, es Lo digo porque si otra alguien liga. nos escucha que está Claro, empezando, sería un gravísimo por error. eso, total. Pero por eso estamos hablando de los que tienen autoridad y los que se pueden permitir ya por el nombre que tienen. Entonces te permite, Claro, pero esto es te que Isra permite lleva 7 jugar. años, ¿no? O, nada, 10. 7, 10 años. Claro, Tener esa autoridad en el sentido de que te permite jugar y claro, inventar cosas. Yo hago claro, mail donde hago autoentrevistas y me claro. pregunto cosas absurdas y la uso intercaladas con cosas que le interesan al otro. O sea, llega un momento donde casi es un juego entre el que Mm, te lee y tú que lo escribes. claro, Estás dialogando de verdad. qué bueno. Hay que llegar ahí, ¿sí? Claro, claro. Mirko, una pregunta ahora con respecto a que nos quedan 6 minutos, pero vamos muy bien de tiempo. ¿Recuerdas en tus inicios o ahora mismo incluso, o trabajando con algún cliente, alguna cagada escribiendo, investigando o algo que se pueda llevar la audiencia como va a decir, hostia, tener en cuenta este error para no cometerlo? Montón. Nos dan 2, 3 horas más como para montón, 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 montón. El primero que me salió cuando dirigí la comunicación de una actividad, en este caso era un autónomo, hacia un lugar que él no iba a poder sostener. Ujú. Fue un error mío gravísimo. Persuadirlo de ir en esa dirección. Y la dirección era buena, sí, pero Él no no, estaba identificado con eso, no podía... no, lo aceptó, le encantó. Wow, sí, eso, ¿por qué nadie lo hace? Bla, 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 bla. Y cuando se lanzó, Mm. el primer hater que apareció se, se me dio encima. Sí, el efecto... Borró ¿sí? todo y volvió a la comunicación que tenía antes. Se borró todo. Ah. Los mails, la web, todo. El primero. ¿Y tú crees que podemos aterrizarlo un poquito para que Y bueno, ¿qué bueno, fue? primero, si te llega un hater es porque, algo está sucediendo. La mala noticia es la indiferencia, no que alguien diga que tampoco era tan grave, tampoco lo insultó, simplemente, Sí, sí, le atacó a lo mejor, no, se demostró sintió su descontento, ¿no? descontento sobre esta forma, él quería un presupuesto, no quería leer, bla, 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 bla. No Ya, importa. Y el otro se aterrorizó. Y yo no entiendo, porque caracterialmente él no estaba preparado para eso. Entonces fue un error mío guiarlo hacia allá. claro. Que Ater- esto fue entonces lo que hablamos al principio de, con todos los respetos hacia este cliente, ¿no? O ex cliente, pero no haberlo filtrado de forma inteligente, ¿no? Como tú decías, pues no Sí, podía... no, el error fue mío de no haber investigado bien qué tipo de Mm, perfil era. mm, Entonces, ¿qué hice? Traje el cliente a un sistema de creencia mío. mm, Se tiene que hacer así, así, y no, era al revés. Ir hacia el cliente y descubrir cuál es el sistema que a él le va a funcionar, ujú, que él va a poder sostener, vale. tiene que va a poder defender. Una de las primeras preguntas que yo hago en la primera reunión es para entender si va a ser capaz de defender el tipo de publicidad que le vamos a hacer nosotros a la empresa, con ejemplos, ¿no? Mm, claro, Si no va a poder, no hay colaboración. O sea, los dos no vamos a pegar una hostia, no nos conviene claro. a ninguno de los dos. Mm, Entonces vuelvo a la investigación. bueno. Pues quiero hacerte la última pregunta, que nos quedan 3 minutos para que te puedas explayar bien en la medida de lo posible, también lo que te den 3 minutos. Y es, para la gente que nos está escuchando ahora mismo que vende servicios, a mí me consta que tú tienes lista de espera ahora mismo, ¿no? Mm. Para tus servicios y para todo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer alguien que nos está escuchando con una empresa de servicios o que es marca personal para tener lista de espera en sus mentorías y Sí, en sus servicios? perdón, no soy contrario por naturaleza, simplemente te voy a compartir mi manera de hacerlo. Yo no me plantearía tener una lista de espera. La lista de espera es una consecuencia de cómo haces las cosas. Entonces me concentraría en cómo hacer las cosas. Después si te viene la lista de espera, bien. Capaz que es un bajón para ti tener una lista de espera. No lo gestionas porque tienes un temperamento. O capaz Claro, que es muy bien. Depende. Dependerá de ti. claro. Y para ¿Sí? el que le gusta esa idea de, sí, de tener la lista de espera, que Yo la has lista de espera, contestado muy bien porque es ridículo de por sí
tener lista de espera, No, pero pero sí es te da un tono. Ay, claro, te tengo lista da, de espera. sí, el ego, ¿no? Hostia, tengo gente esperando, vale, a la hora, ¿no? Bueno, igual tener la actitud, Sí, siempre con respeto y hasta cariño, del ajá. que tiene la lista de espera, no está mal. Sobre todo en las negociaciones. La actitud, en el sentido de ir a cliente perdido, Mm. está muy buena. Para manejarte en las negociaciones sin Sí, sin la tensión, conceder a la ya, tercera frase o sin caer en la boca del lobo sin darte cuenta. Oh, ¿qué pasó? Esto por un lado. ¿A qué me refiero con cómo hacer las cosas? Tomás, calidad. total. En tu preparación, en tu formación, en tu revisión de los errores, en cómo tratas a la gente, cuando te equivocas. También cómo tratas a la gente cuando aciertas. Esto. Hacer las cosas así y siempre. ¿Y todo esto para qué? Para tener buenos resultados, pero no solo para el cliente, para ti. Mm. Mi negocio no es el copywriting. Mi Ah, negocio es que el negocio de mi cliente le vaya bien. Este es mi negocio. total. Lo hago a través del copywriting, sí. Sí, ¿Se entiende? Ahora, si esto se hace bien y vamos, lo tienes armado con esta estructura de servicio, por ejemplo, la lista de espera nosotros la tenemos en auditoría. mm, En servicio ya no hay lista de espera porque estamos tomando muy pocos clientes al año. claro, Con lo cual ya los seleccionamos de un año para otro, ¿sí? O por lo menos de semestre a semestre. Es que es una consecuencia natural si lo haces sí, así. sí, total, Y si no pasa, no pasa nada. totalmente. No Muy es bien. una temperatura de éxito no tener lista de espera o no. Sí, Absolutamente. sí, sí, muy bueno. Oye, Mirko, pues hasta aquí. Hemos llegado ya. Ojalá seguir hablando aquí, extendiéndonos más sobre muchas preguntas, pero vamos a dejarlo aquí y te dejo nada. Es que ya se acabó el tiempo, pero no sé, 10 segundos si quieres decir algo por acabar. Ahí te Sí, miran. esa es tu Mira, cámara. no sé si estás empezando, si ya tienes la autoridad de la que hablamos. Yo te dejo una palabra. Calidad. Calidad. En todo lo que haces, en lo que piensas, en cómo escuchas a los demás. Calidad. Ponele calidad. Implica un gran esfuerzo, pero la recompensa Mm, es gigante. muy bien, Y te lo dice alguien que empezó tocando en la calle pasando la gorra. muy bien. Oye, Mirko, pues muchísimas A gracias ti, por me haber encantó, aceptado, muchas por haber gracias. venido. Y espero, no sé, nos volvemos a ver seguro en otro episodio más adelante. Y a ustedes, pues muchas gracias por estar aquí, por haber escuchado. Dejaré en la descripción de este vídeo, como siempre, pues la web del gran Mirko Mesia para que vayan para allá, vean su landing y ya ustedes deciden qué quieren hacer. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. Tomás. Un A abrazo. ti. Hasta luego.